Déjenme contarles, jóvenes, sobre la época en que la hegemonía galáctica aprendió a temer a las criaturas pálidas y suaves de ese insignificante mundo azul en el brazo espiral. No el miedo del depredador a la presa, sino el miedo del sabio a lo incomprensible. La voz del antiguo Zexal, cronista, resonó en el vasto archivo del recuerdo. Su tallo de 7 ojos giraba para asegurar la atención de los 37 jóvenes oyentes. Los nodos de memoria cristalina incrustados en su carácter. Pace brillaba con conocimiento ancestral al adoptar la postura de recitación. Era el gran ciclo 7392, según los antiguos cálculos, cuando las especies que se autodenominaban humanas aún eran consideradas poco más que animales inteligentes que jugaban con tecnología que apenas entendían. El almirante Corvaxtean, de la flota de expansión EMI, se alzaba con 14 apéndices sobre la plataforma de mando del acorazado, el inevitable dominio. Su exoesqueleto, con su aspecto de gatito, brillaba bajo la intensa iluminación del puente mientras observaba la representación holográfica del sistema Alma. El hogar de la humanidad. Las franjas bioluminiscentes a lo largo de su carpo pulsaban con un sutil tono púrpura que sus subordinados habían aprendido a reconocer como despreciable. Diversión patética, le dijo entre dientes a su oficial ejecutivo. Apenas han colonizado su propio sistema. No hay motores cuánticos. No hay amplificadores psiónicos. No hay plegado dimensional. Solo propulsión de fusión fus primitiva y armas de proyectiles rudimentarias. Señaló con un manipulador primario la pantalla holográfica que resaltaba la modesta infraestructura orbital de la Tierra y los puestos de avanzada dispersos en su luna y el planeta rojo vecino. Miren esto, una especie que ha dominado la fusión nuclear, pero aún quema hidrocarburos para casi el 60% de sus necesidades energéticas. Han dividido el átomo, pero aún luchan por trozos de tierra. Una adquisición fascinante en sus contradicciones, pero apenas significativa. El oficial ejecutivo de la antena de Reeger se estremeció en reconocimiento. Las membranas translúcidas de sus alas crujieron al acercarse a la pantalla. Ojos compuestos analizando los flujos de datos. Los inquisidores los clasifican como una civilización de nivel 2. Almirante. Apenas vale la pena el gasto de recursos de la integración formal. El protocolo estándar dictaría la monitorización remota durante otro siglo hasta que avancen al nivel 3 o se autodestruyan, lo que sugieren sus patrones de comportamiento. Es igualmente probable. Ella mostró una pantalla secundaria que mostraba un montaje rápido de conflictos humanos, degradación ambiental y fragmentación política. Su capacidad de autodestrucción parece estar tan desarrollada como su capacidad de innovación. Sin embargo, Corex entrecerró sus ojos primarios. Los párpados secundarios se cerraron parcialmente en contemplación. La supermente suprema insiste en hacer de ellos un ejemplo de subyugación directa en lugar de incorporación estándar. El peculiar tercer apéndice derecho de Corax golpeaba rítmicamente su arnés de mando. Un hábito nervioso que nunca había logrado extinguir a pesar de siglos de disciplina militar. La supermente rara vez muestra un interés tan directo en las adquisiciones de nivel 2. Hay algo en estos humanos que preocupa a nuestro liderazgo. Algo que no le están contando al mando de la flota. El puente quedó en silencio. Mientras la pantalla holográfica enfocaba la Tierra, una esfera azul verdosa giraba. Con patrones de nubes blancas, su exploración preliminar reveló una especie de paradojas. Físicamente débiles pero sorprendentemente resistentes, tecnológicamente limitados pero de rápido avance, políticamente fracturados pero capaces de una repentina unidad. ¿Han determinado los inquisidores cuál de sus deidades será más efectiva para la influencia doctrinal? Corvax preguntó a Brage. Consultó a Ed con sus datos. Interfaz, sí, almirante. Han identificado varias construcciones teológicas poderosas que los humanos adoran. Los inquisidores recomiendan las entidades designadas Yahvé, Alá, Buda y Vishnu como objetivos principales para la manifestación. Las mandíbulas de Corax hicieron clic. Con satisfacción, excelente. El enfoque estándar, entonces, manifestamos a sus dioses. Exigimos sumisión en sus nombres divinos y la especie capitula con mínima resistencia. Hay una peculiaridad, añadió el almirante Bajer con vacilación. El análisis cultural preliminar sugiere que los humanos tienen una relación inusual con sus dioses. Muchos subgrupos parecen adorar y cuestionar simultáneamente a sus deidades. Algunos incluso afirman consumir a sus dioses en ceremonias rituales metafóricas, obviamente. KVX lo descartó con un gesto de su principal. Manipulador, todos los primitivos tienen tales prácticas simbólicas, despliegan las unidades de manifestación psiónica. Recordemos a estos humanos porque las estrellas han guardado silencio ante sus llamados,
Sus dioses responden a la hegemonía ahora en la Tierra. La Dra. Eliza Wright observó las lecturas de anomalías masivas en su detector de fluctuación cuántica. El laboratorio de Princeton zumbaba con actividad mientras los investigadores se apresuraban a dar sentido a los datos sin precedentes. Las pantallas holográficas parpadeaban con patrones en cascada de perturbaciones subatómicas, mientras que los sofisticados instrumentos registraban anomalías gravimétricas que desafiaban la física convencional. Como si alguien estuviera abriendo agujeros en la realidad, murmuró, colocándose un mechón de cabello negro con mechones grises detrás de la oreja. A los 53 años, había pasado su carrera buscando evidencia de dimensiones superiores, soportando décadas de escepticismo y recortes presupuestarios. Sus teorías del primer contacto sobre las interfaces de la conciencia cuántica, antes descartadas como ciencia marginal que bordeaba el misticismo, le habían ganado el ridículo. IAC cayó. Un centro de investigación de presupuesto negro bajo el edificio de física teórica y CAL de Princeton, ahora que la evidencia aparecía literalmente en el cielo. 17 rupturas cuánticas distintas se formaban en órbita. Cada una era una herida en el tejido del espacio-tiempo que lanzaba partículas exóticas e inestabilidades dimensionales a la atmósfera terrestre. Se ajustó el auricular de interfaz neuronal, el elegante dispositivo, casi invisible contra sus sienes. La señal de datos en tiempo real se desplazaba directamente a su corteza visual, pasando por alto por completo sus ojos físicos. Una de las muchas tecnologías clasificadas desarrolladas tras el incidente del Sente de Próxima. Las firmas psiónicas confirmaron que subvocalizó la IA del laboratorio. Al instante, el patrón de sus observaciones coincide con la transmisión final de las ondas Sente. Armónicos cuánticos idénticos. Plegado multidimensional idéntico. Son ellos. Su colega, el doctor Javier Mendoza, irrumpió en el laboratorio con la tableta en la mano. Su aspecto normalmente inmaculado era desaliñado, la bata demasiado torcida y los ojos oscuros abiertos, con una mezcla de entusiasmo científico y miedo primario. Eliza, ¿estás viendo esto? Está sucediendo en todo el mundo. Jerusalén, La Meca, Varanasi, Bodh Gaya, todos los principales centros religiosos. Le acercó la tableta, mostrando imágenes satelitales de extraños fenómenos atmosféricos centrados precisamente sobre los lugares más sagrados de la humanidad. El Observatorio Vaticano acaba de informar que la Basílica de San Pedro está experimentando anomalías gravitacionales localizadas, objetos flotantes, distorsiones temporales y la Ka'bah en la Meca está emitiendo radiación en espectros que ni siquiera podemos clasificar. La Dra. Wright asintió con gravedad. Sus dedos danzaban sobre su consola con precisión experta. Están apuntando a nuestra fe. Puntos nexus exactamente como la sonda Próxima advirtió que harían. La guerra teológica es su especialidad. Sacó un archivo clasificado. Etiquetada como Operación Consumo Divino, ingresó a su máxima autorización de seguridad. Era hora de comprobar si nuestras contramedidas funcionaban fuera del laboratorio. Antes de que pudiera responder, todas las pantallas del laboratorio parpadearon. Luego mostraron la misma imagen, una colosal entidad Chitus con múltiples extremidades y ojos brillantes. Cuando hablaba, el aire mismo parecía vibrar. Humanos de la Tierra. Sus dioses han servido al Edgemon desde antes de que su especie aprendiera a hacer fuego. La confianza del almirante. Presencia su verdadera forma y propósito. La transmisión se cortó para mostrar enormes seres radiantes que se aproximaban a la iconografía religiosa de diversas tradiciones humanas, pero de alguna manera se equivocaban. Una figura con múltiples brazos que se asemeja a VNU, pero con rasgos insectoides. Un Buda resplandeciente con ojos compuestos. Imágenes diseñadas para ser reconocibles, pero deliberadamente inquietantemente alienígenas. Hemos venido a recolectar lo que es nuestro. Su adoración ha proporcionado sustento psíquico a estas deidades sirvientes que canalizan su devoción a la hegemonía en la que se encuentra su planeta. Incorporado al dominio, la resistencia es... Mire, el Dr. Wright ya no escuchaba. Había cambiado. A un canal privado donde la general Elena Wan de la Fuerza de Defensa de la Tierra Unida ya estaba hablando. Se esperaba esto, ya que la sonda Próxima Centu desapareció. Protocolo de contingencia, la intervención divina está activa. Todo el personal designado debe dirigirse a sus puestos asignados. Esto no es un simulacro. Repito, protocolo de contingencia, la intervención divina está activa. Eliza tomó su equipo de emergencia de debajo del escritorio. Hub, es hora de la operación. La respuesta teológica es, vamos. Los ojos de Hub se abrieron de par en par, pero ni siquiera hemos probado el tiempo. Ella lo interrumpió.
Los niños tienen hambre. Alimentamoslos con lo inevitable. El almirante Corvax del dominio observó con satisfacción cómo las unidades de manifestación psiónica creaban proyecciones convincentes de deidades humanas. La tecnología era antigua y estaba comprobada. Extraía arquetipos religiosos del inconsciente colectivo de una especie y los manifestaba como entidades aparentemente físicas manipuladas por la hegemonía. La psiónica para entregar el ultimátum de su misión. Los sistemas nerviosos primitivos están siempre abrumados por lo divino. Le comentó a RGA, los humanos se rendirán dentro de su ciclo de rotación planetario. Preparen los protocolos de integración. El oficial sensorial de la nave. Esse puso rigido de repente. Almirante. Detectamos lecturas de energía anómalas en la superficie del planeta. Se esperaba a Kovacs. Descartaron sus primitivas instalaciones nucleares en respuesta al estrés. No, señor. Esto es diferente. La señal de energía no coincide con nada en nuestras bases de datos. La antena de Corax se contrajo. Irritación. Specific. Es como si la voz del oficial vacilara. Como si la realidad misma estuviera siendo reconfigurada localmente. Múltiples ubicaciones exhiben un adelgazamiento dimensional similar a nuestra propia tecnología, pero con una señal cuántica completamente diferente. Una alerta de comunicación sonó y la pantalla principal mostró un zumbido. Una mujer de piel oscura y uniforme militar adornado con símbolos de autoridad. Esta es la general Elena Wan, de la Fuerza de Defensa de la Tierra Unida, a la fuerza alienígena que actualmente intenta intimidar a la humanidad. Nosotros, el proyecto secreto de la Tierra, reconocemos su presencia y rechazamos sus afirmaciones. Sus manifestaciones de nuestras figuras religiosas son aproximaciones burdas que revelan su incomprensión fundamental de la espiritualidad humana. Las mandíbulas de Corax hicieron clic. Diversión. Postura valiente típica de la especie que enfrenta lo inevitable. La general Wan continuó. Además, encontramos su enfoque tecnológico de la manipulación teológica primitivo y ofensivo. Si estos son realmente nuestros dioses, si han intentado esclavizarnos, entonces han cometido un error crítico. Su expresión cambió a algo que el análisis cultural de Erin más tarde tendría dificultades para categorizar. Se encuentra entre la satisfacción depredadora y la diversión siniestra. Verán, al contrario de lo que podrían creer, la humanidad nunca ha sido gobernada por nuestros dioses. Los creamos, los moldeamos y cuando ya no nos sirven, los reemplazamos. Permítanos demostrar nuestra propia tecnología teológica. La transmisión se cortó. Segundos. Más tarde, las alarmas resonaron en el inevitable dominio. La voz del oficial sensorial del almirante se había elevado a un pánico chirriante. Las unidades de manifestación psiónica están experimentando bucles de retroalimentación. Las deidades proyectadas se están desestabilizando en las pantallas de la vista. Los dioses manifestados que la hegemonía había creado comenzaron a deformar y distorsionar sus formas. Parpadearon como atrapados entre realidades imposibles. Corvax Sissio. Ninguna especie primitiva ha interrumpido jamás la tecnología de manifestación. Apague las unidades. No podemos, señor. Algo está pasando. En ellas, las matrices psiónicas se están drenando. La pantalla de la vista mostró un nuevo fenómeno formándose en la superficie de la Tierra. Miles de puntos de luz se fusionan en estructuras que las computadoras de la nave luchan por definir. No son edificios ni criaturas, sino algo intermedio. Imposibilidades geométricas que duelen al observarlas directamente. ¿Qué son esas VGA? Susurró. La respuesta provino de una transmisión entrante. El rostro de la doctora. Eliza Brie ahora llenaba la pantalla. Su expresión serena a pesar del caos. Las llamamos cunas de procesamiento teológico. Explicó conversacionalmente. Sí. Hablando del clima, pero en términos más simples, sus aulas, guarderías, patios de recreo, lugares donde nuestros niños aprenden a consumir ideas, la verdadera naturaleza de la humanidad había sido clasificada como más allá del máximo secreto desde el incidente del primer contacto en Próxima, hace 7 años. Antes, cuando la nave exploradora de la hegemonía capturó la sonda de la Tierra, activaron inadvertidamente su protocolo de emergencia, una transmisión directa de entrelazamiento cuántico a la Tierra que contenía todo lo que la sonda había aprendido sobre los extraterrestres. De manera más crítica, reveló el mayor secreto y la mayor arma de la hegemonía. Habían desarrollado la capacidad de convertir la creencia en un arma. Sus tecnologías psiónicas podían manifestar y controlar a las deidades de las especies conquistadas utilizando las propias construcciones teológicas de una civilización para subyugarlas.
Lo que la hegemonía no podía saber era que los humanos ya habían estado librando una guerra teológica contra sí mismos durante milenios. Dioses que surgen y caen, creencias que se adaptan y evolucionan. Comienza la manifestación divina. La divinidad se reinventa y reutiliza constantemente. La humanidad no solo sobrevivieron a este proceso que habían diseñado. El proyecto informático Consumo Divino fue la respuesta de la humanidad a un programa de emergencia. Combinando física cuántica, ingeniería neurológica y antropología teológica, su resultado no fue un arma en el sentido convencional, sino una reconfiguración fundamental de cómo la próxima generación de humanos procesaba la realidad. Desde la derecha, observaban a través de la ventana del laboratorio cómo niños de entre 6 y 16 años se sentaban en arreglos circulares dentro de la cuna de procesamiento teológico. Sus ojos brillaban con luz interna mientras se enfocaban colectivamente en las manifestaciones fragmentadas de las deidades en el cielo. El niño humano promedio ya consume dioses, explicó a través del canal aún abierto hacia la nave insignia alienígena, Santa Claus, el hada de los dientes. Creamos seres divinos específicamente para que los niños crean en ellos y luego desmantelamos sistemáticamente esa creencia. A medida que maduran, se ve la calistenia cognitiva en las pantallas. Las deidades manifestadas continúan degradando sus energías, fluyendo visiblemente hacia las cunas de procesamiento donde se sentaban los niños. Lo que descubrimos, continuó el Dr. Wright, es que con una optimización neurológica adecuada, un niño humano puede consumir construcciones teológicas que absorben directamente la energía psiónica, el peso cultural, la sustancia metafísica de la divinidad misma. No adoramos a los dioses. Almirante Corvax, los domesticamos. Los cultivamos. Los cosechamos. Ella sonrió. La expresión es suave, pero de alguna manera aterradora. Y ahora estamos alimentando a nuestros hijos con lo tuyo en el puente del inevitable dominio. Reinaba el caos absoluto. Las unidades de manifestación psiónica habían colapsado por completo. Sus matrices cristalinas se hicieron añicos como vidrio golpeado por una resonancia sónica. Las bocinas de alarma sonaron como contendores de emergencia. Los campos luchaban por suprimir los bucles de retroalimentación psiónica en cascada, lo que era aún más alarmante. Los inquisidores, los ionicistas de élite de los eremes, colapsaban uno a uno. El inquisidor, Secundus, se retorcía en la cubierta. Sus extremidades multiarticulares se retorcían de forma antinatural allí, en nuestra red. Gritó, ojos compuestos desorbitados. La descendencia humana había establecido una conexión inversa. Todos los enlaces psiónicos. Corvax ordenó a su puente, normalmente ordenado. Ahora, una escena de pánico primordial cortó las unidades de manifestación de la red. Inmediatamente, no podemos. El almirante, el técnico jefe, parloteó frenéticamente. Operando la interfaz de control, los humanos habían bloqueado las conexiones desde su extremo. Es como si hubieran insertado una cuña cuántica en los portales dimensionales. Imposible. Corvax repitió, sus mandíbulas chasqueaban rápidamente en angustia. El patrón bioluminiscente de su exoesqueleto emitía señales de peligro intermitentes. Automáticamente, ninguna especie puede aplicar ingeniería inversa a la manifestación. Tecnología sin milenios de evolución psiónica. La humanidad revela su verdadera naturaleza. La arquitectura neuronal necesaria para percibir el sustrato psiónico no se desarrolla hasta alcanzar al menos el nivel 4 de civilización. Un oficial subalterno se acercó vacilante, ofreciendo una tableta de datos. Almirante, análisis preliminar de las estructuras neuronales humanas. Necesitas ver esto de inmediato. Los ojos primarios de Corax se abrieron de par en par. Al absorber la información, la tableta mostró escáneres cerebrales comparativos. Patrón neurológico estándar de especies de nivel 2. Patrón con la actividad cerebral humana. Donde otras especies mostraron secuencias de activación neuronal ordenadas y predecibles. Los cerebros humanos mostraron patrones caóticos aparentemente aleatorios, excepto al procesar conceptos abstractos. Al interactuar con el pensamiento simbólico, los patrones neuronales humanos crearon estructuras que se parecían inquietantemente a las propias arquitecturas psiónicas del hegemón. Son naturalmente cónicos, susurró. Al darse cuenta horrorizada, no se enfocan externamente como nuestras habilidades, sino que estructuran internamente. Todo su sistema nervioso evolucionó para procesar conceptos abstractos como si fueran sustento físico. La voz de Sir Raegar se había vuelto completamente plana de horror. Su antena estaba completamente inmóvil, una señal de una profunda conmoción en su especie.
Los humanos no lo están reutilizando, lo están comiendo. Las pantallas mostraban una nueva transmisión en vivo desde múltiples plataformas de procesamiento alrededor de la Tierra. Los niños estaban sentados en posturas de meditación, pero sus expresiones eran las de comensales satisfechos disfrutando de una suntuosa comida. Corrientes de energía luminosa fluían desde las manifestaciones de la deidad fragmentadas en el cielo directamente hacia los niños, quienes absorbían el resplandor como esponjas absorbiendo agua. La tripulación del puente observaba en silencio atónito cómo los ojos de los niños se abrían ocasionalmente, revelando iris bañados por una luz sobrenatural. La inconfundible firma de la energía psiónica se procesaba y metabolizaba. Algunos de los más jóvenes rieron mientras corrientes particularmente potentes de esencia divina fluían hacia ellos. Sus pequeños cuerpos brillaban momentáneamente desde dentro. Un especialista psiónico que había logrado mantener la compostura se acercó al almirante. «Estas lecturas no tienen precedentes», informó que su voz temblaba a pesar de su comportamiento profesional. Los niños humanos no solo están absorbiendo las proyecciones psiónicas, sino que están digiriendo. Los algoritmos teológicos que forman la base de nuestra tecnología de manifestación son como si consumieran el código fuente de la realidad. Los dioses son solo ideas a las que se les da peso a través de la creencia. El general Wan había regresado a la transmisión. Las ideas siempre han sido el verdadero sustento de la humanidad. Tu error fue pensar que adoramos estas construcciones. No lo hacemos. Las cultivamos, las refinamos, las consumimos y ahora nuestros hijos están desarrollando un gusto por tu particular sabor de divinidad. Kovac miró horrorizado como el inquisidor Prime, el psionicista más poderoso de la flota, se desplomaba en cubierta retorciéndose de dolor. ¿Qué le está pasando? El almirante exigió su conexión psiónica. Los niños se alimentan. A las unidades de manifestación, la voz del oficial médico tembló. Se está rastreando. Los humanos no solo consumen las proyecciones, sino que siguen las ataduras psiónicas hasta sus fuentes. El exoesqueleto del inquisidor Prime comenzó a agrietarse. La luz brotaba de las fisuras. Están dentro de mi mente. Él chilló de pánico. El humano. Descendencia, están devorando mis pensamientos. General. La expresión de Wan permaneció impasible. Hemos analizado su tecnología psiónica. Bastante impresionante, pero fundamentalmente defectuosa. Crean canales de influencia unidireccionales, sin considerar nunca que podrían revertirse. Sus dioses son extensiones de su propia conciencia, y ahora esas conexiones son autopistas. Directamente en sus mentes, en la pantalla, una joven humana de quizás 10 años miró directamente a la cámara. Sus ojos brillaban con luz interna y cuando habló, su voz resonó con armónicos. Ninguna cuerda vocal humana debería producirlos. Sus dioses tienen un sabor extraño, dijo, riendo como viejos pensamientos en los que ya nadie cree. ¿Podemos tener más de la expansión de la hegemonía? La flota se retiró en desorden 12 horas después. 17 naves se perdieron, no por armas convencionales, sino por una catastrófica retroalimentación psiónica cuando las mentes de sus tripulaciones fueron parcialmente consumidas por niños humanos que habían aprendido a rastrear las conexiones teológicas hasta sus fuentes. El almirante Corvax, uno de los pocos oficiales superiores que sobrevivió con su mente intacta, entregó su informe directamente a la Supermente Suprema. Su postura, una vez orgullosa, estaba encorvada. Su gatito se embotó por el estrés. No son lo que parecen, concluyó. Mandíbulas temblorosas. Los humanos no desarrollan tecnología para compensar la debilidad física. Su forma física es su tecnología específicamente diseñada para procesar y metabolizar conceptos. Otras especies solo pueden adorar o temer a la forma masiva de la Supermente Suprema. La tía con bioluminiscencia problemática. ¿Sugieres que se diseñaron a sí mismos? Es imposible. Su estructura genética es claramente evolucionada, no diseñada con respeto a la supermente. Yo sugiero una posibilidad más aterradora. La voz de Korvac se redujo a un susurro. ¿Y si evolucionaron naturalmente para consumir dioses? ¿Y si son la respuesta inmune del universo a seres como nosotros? Activó una grabación final. Una transmisión recibida mientras la flota se desprendía apresuradamente de la órbita terrestre. La DRA. Eliza Wright de nuevo, pero esta vez de pie entre un grupo de niños cuyos ojos aún brillaban tenuemente con energía psiónica residual. Un pensamiento de despedida para su hegemonía. Dijo, la humanidad apenas ha comenzado a explorar nuestras capacidades digestivas teológicas. Nuestros hijos encontraron a sus dioses bastante apetitosos,
aunque algo insípidos. Nos preguntamos qué otras delicias cósmicas nos esperan. Entre las estrellas, un niño pequeño tiró de su bata de laboratorio. Dra. Wright, preguntó. Su voz, con una resonancia antinatural, ¿podemos probar las reales la próxima vez? Estas eran solo copias. Le dio una palmadita cariñosa en la cabeza. Paciencia, Theo. Necesitas dejar que tus sistemas procesen lo que ya has consumido. Pero sí, eventualmente buscaremos las fuentes originales. El pozo. La hegemonía se retira. Manantiales de divinidad que estos extraterrestres han estado aprovechando. Su mirada regresó a la cámara. Expresión serena pero escalofriante. Consideren este aviso oficial. La humanidad es. Ahora, ascendiendo la cadena alimenticia teológica, hemos desarrollado un gusto por la divinidad y estamos muy hambrientos al margen de la hegemonía. Los rumores espaciales se extendieron con una velocidad inusual. Las especies que se habían sometido a la manifestación y la subyugación durante generaciones comenzaron a cuestionar, a dudar, a rebelarse. El control psicológico que había mantenido el dominio durante milenios estaba fracturando la supermente suprema. Se implementaron medidas sin precedentes, una cuarentena completa del sistema de almas, clasificado al más alto nivel. Todos los registros de fisiología y psicología humana se restringieron al Consejo Interno. La explicación oficial del fracaso de la flota de expansión fue una historia inventada sobre una radiación solar inesperada. Sin embargo, los susurros persistieron, convirtiéndose en mitos y luego en leyendas. Historias de seres de cuerpo blando cuyos hijos podían devorar a los dioses de una especie que consideraba a la divinidad como sustento en lugar de soberano. El mero concepto se volvió viral, infectando a razas sometidas previamente dóciles con ideas peligrosas sobre la naturaleza de la creencia y la autoridad. Y así, jóvenes, la voz de los antiguos cronistas resonó en el archivo de. Los matices armónicos del recuerdo activaban los cristales de memoria incrustados en las paredes de la cámara. Las estructuras cristalinas brillaban con grabaciones ancestrales que proyectaban sutiles impresiones de terror y asombro que complementaban la narrativa verbal, una técnica de enseñanza que aseguraba que las lecciones se absorbieran no solo intelectualmente, sino emocionalmente. La hegemonía aprendió que el poder físico, los avances tecnológicos e incluso el dominio psiónico no eran las verdaderas medidas del lugar de una especie en la jerarquía cósmica. Su tallo ocular giró, captando la atención de su audiencia. Los más jóvenes se aferraban a los simbiontes Comfort que pulsaban suavemente contra sus caparazones aún blandos. Los jóvenes mayores mantenían una quietud perfecta, una señal de profundo compromiso con la cultura sexual. Los humanos revelaron una verdad más fundamental: la conciencia misma es el recurso supremo y quienes pueden consumir los productos de la conciencia, en lugar de simplemente generarlos, siempre ascenderán. Los creíamos débiles porque carecían de protección Chitus y amplificación psiónica. No reconocimos que su aparente vulnerabilidad era su mayor arma. La adaptación evolutiva que les permitió digerir lo que solo podíamos adorar. El cronista activó un cristal de memoria segura que rara vez se compartía con los jóvenes. La proyección holográfica mostraba imágenes de las consecuencias e implicaciones cósmicas. El primer y último intento del Hegeman por subyugar la Tierra. Los jóvenes chillaron alarmados al presenciar el colapso de las unidades de manifestación. Los niños humanos se alimentaban de energía divina y la retirada en pánico de la fuerza militar más poderosa del espacio conocido. La Supermente Suprema encargó estudios exhaustivos tras el incidente de la Tierra. El cronista continuó con el Zen. Los biólogos de Obi teorizaron que la evolución humana tomó un camino único porque su planeta natal experimentó 27 eventos de extinción masiva en su historia geológica, mucho más que la mayoría de los planetas con vida. Cada catástrofe creó cuellos de botella evolutivos que deberían haber extinguido a sus especies ancestrales. En cambio, estos ciclos de devastación produjeron seres adaptados de forma única a la transformación conceptual. La pantalla holográfica cambió para mostrar la historia evolutiva humana, desde simples organismos acuáticos hasta su forma actual. Donde la mayoría de las especies evolucionaron para maximizar la supervivencia física, los humanos evolucionaron para maximizar el pensamiento adaptativo. Sus mentes se convirtieron en motores diseñados para procesar el cambio mismo, consumir viejas realidades y metabolizarlas en nuevas. Lo que percibimos como su mayor debilidad, su obsesión por los conceptos abstractos en lugar del dominio físico, fue en realidad la adaptación más peligrosa de la galaxia. El oyente más joven planteó una vacilante pregunta. El cronista de apéndice: ¿es cierto que los humanos aún pueden oírnos si pensamos en sus dioses? ¿Que sus hijos vendrán en el ciclo oscuro y devorarán nuestros sueños?
Los nodos de memoria de los cronistas pulsan suavemente. Esos son solo historias para asegurar el cumplimiento de los protocolos de cuarentena teológica. Los humanos permanecen contenidos en su región espacial, persiguiendo su propia e inescrutable evolución. Hizo una pausa. Acecho brevemente orientado hacia el techo distante como si buscara algo más allá de las paredes del archivo, pero quizás esta noche mantenga sus escudos mentales activos durante el ciclo de descanso. Es mejor ser cauteloso al discutir estos asuntos. Después de todo, las ideas pueden viajar donde los cuerpos no pueden, y los humanos han demostrado estar bastante hambrientos de H mientras los jóvenes desfilaban. El implante de comunicación privado del cronista se activó con un mensaje prioritario del Comando Central. Se detectó un aumento de actividad psiónica en el sector 7. Posible investigación teológica humana. Mantener la contención de la información. Negar toda precisión histórica. El cronista reconoció la orden, aunque notó con preocupación el entusiasmo con el que los jóvenes habían asimilado la lección de hoy. Recordarían la historia de la especie que alimentó a su descendencia con seres divinos, y al recordar, quizás, sin saberlo, transmitieran una señal a esos mismos humanos siempre ávidos de nuevas experiencias teológicas. Algunas leyendas que el cronista reflejó eran peligrosas simplemente al contarlas, pero eso era la paradoja de su situación. Para evitar a los humanos, uno debe recordar por qué deben ser anulados. Y al recordar, uno se vuelve vulnerable a su arma más insidiosa. Su presencia en las mentes de quienes les temían los llamamos débiles, susurró al archivo vacío hasta que alimentaron a sus hijos con nuestros dioses. Y al hacerlo, los invitamos a nuestras pesadillas para siempre.